Ahora. Creo que aquí. Bien. Entonces, después de que tenemos el modelo conceptual, tenemos que hacer una investigación del estado actual. Bien. Parte del diagnóstico también. Entonces, básicamente necesitamos recopilar, procesar y analizar información. Y muchas veces esta parte nos va a llevar más tiempo, ¿no? Porque es donde tenemos que sentar a alguien a que tome datos, conseguir mapas, croquis, etcétera. Pero sobre todo lo que necesitamos revisar en esta parte es qué conjetura o hecho se busca esclarecer. O sea, ¿qué estamos buscando? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué información se requiere? O sea, ¿qué vamos a buscar? Ya tenemos una idea de qué es el problema y ahora necesitamos saber, pues, qué necesitamos buscar, cómo lo vamos a medir, ¿ok? Eso podemos hacerlo con qué indicadores se pretende obtener. ¿Cuáles son las posibles fuentes de información? ¿De dónde vamos a sacar esa información? Y finalmente, ¿qué procesamiento se sugiere? Todo esto necesitamos plantearlo porque necesitamos saber información del estado actual para poder hacer propuestas, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso de estudio, que es el paso sobre el periférico a la altura de Cuemanco, más o menos, ¿qué se le ocurre que podríamos utilizar? Básicamente vamos a hacer aquí información. Se requiere ¿qué información podríamos utilizar? ¿Alguna propuesta? Los tipos de comercios que hay. Ok, puede ser. ¿Por qué sería relevante esa información? Se me vino a la mente que puede ser que tanta demanda tienen. O sea, si es un gran centro comercial, pues me imagino que va a ser mayor la gente que Ok, va a vamos a poner asistir a eso. que fueran Sí, locales pequeños o algo por el estilo. ok. ¿Qué otro tipo de información puede ser importante? Por acá nos dicen. ¿Cuándo se le dio la última vez mantenimiento? Sí, me voy a regresar un poquito al anterior. ¿Cuándo se le dio mantenimiento? Sí, puede ser un... ¿Y por qué sería relevante esa información? Para saber, qué tipo al momento de hacer una remodelación tal vez, saber qué material todavía podemos ocupar o qué material no. Puede ser. Sí. Ok, entonces vamos para adelante. Yo creo que más bien, perdón, más bien pondría, más que el mantenimiento, o sea, sí es importante, pero pondría el estado de funcionamiento y estado físico de la infraestructura en un lugar, ¿no? En una de esas, el tráfico se hace porque hay un boquete. ¿Ok? ¿Qué otra información necesitamos?
¿Quién más? ¿Cuántos automóviles pasan por día? Exacto. Esa es la parte de funcional, ¿no? O vehicular. ¿Cuántos? Y otro que es importante, que también es la distribución horaria, ¿no? Sí. También es importante. ¿Por qué sería esto importante? Porque hay horas pico. Sí. O sea, donde hay más flujo que es regularmente cuando se hace el tráfico. Exacto. Pero ¿para qué necesitamos este dato? O sea, sí es cierto lo que dices, pero ¿por qué sería importante además? Para el diseño de la vía, tal vez. Sí, básicamente es porque eso es lo que me está causando el problema, ¿no? Hipotéticamente. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitamos? Uno que es súper evidente, pero que nadie ha dicho. Mientras ustedes piensen, yo voy a buscar otra vez el mapa del lugar. Okay. ¿Alguien más? ¿Otra propuesta? ¿Tendrá algo que ver con el uso del suelo? Sí, ese es ¿Algo importante que ver con también. el uso del suelo, quizá? Así es. ¿O el impacto ambiental? Zona. ¿Algo del impacto ambiental? Si quieres hacer alguna... ¿O Más ya que es muy algo, adelantado eso? no, también lo necesitas, pero básicamente necesitas identificar zonas Yo de pensé en una mía, pero esa sería más adelante, ¿no? Eso es después, Ya con sí, una propuesta. así es. Ok. Pero sí hay una que se le está pasando, es súper evidente y no lo están viendo. Necesitamos un levantamiento topográfico, ¿no? De la zona. ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. Básicamente estudios de suelo y de topografía. Estudios de suelo. ¿Qué otra cosa? Nos faltaría tal vez uno más que sería normas que aplican. Ese no se les puede olvidar. Okay. Normas de ordenación urbana, normas de conservación, normas de conservación histórica, normas de densidad, bla, 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 bla. PDUs, planes de desarrollo urbano también probablemente sería importante. ¿Ok? Pues yo tengo, bueno, una duda. Sí. Por lo que recuerdo del lunes, Uh-huh. Se supone que se hicieron más chicos los carriles, ¿no? Y se separaron. Algo así entiendo, No. es que yo nunca he ido por allá. Lo que sucede ahí, a ver si encuentro una foto. Espérenme tantito. Lo que sucede en la zona, básicamente, es que tienes una vía que tiene 3 carriles centrales y 2 carriles de, ¿cómo se llama? 2 carriles de lateral. Y de pronto se convierte en una vía que tiene solamente 3 carriles de ida y 3 carriles de regreso. Se va a la lateral. Déjenme ver si hay una foto. Okay. Ajá, sí, a eso iba. Entonces sería como investigar el por qué no se pudo seguir como venía.
No sé si Exacto. también. Eso es parte del Yo análisis creo que ese histórico. sería. De hecho, a ver, les voy a compartir una foto que viene en el Google Maps. Esa es la zona. Aquí tenemos una vía de 2 carriles, ¿no? Laterales, 3 carriles centrales. Del otro lado es igual, son 3 carriles centrales. Y la lateral. Y voy a ir en dirección hacia Chalco, que sería para acá. Caminamos, de pronto desaparece un carril de los carriles centrales, ¿no? De hecho, esta es la zona de conflicto. De pronto desaparecen los carriles centrales y te quedas con una vía de 3 carriles, ¿ok? Esta es la zona de conflicto. Este retorno también es bastante conflictivo. Sobre todo este de acá, que es el que cuando vienes de oriente hacia poniente, aquí se hace una fila. Aquí hay un paradero, aquí hay la gasolinera que comentábamos. Ay, no, ya me está sacando para acá. Está de este lado, aquí atrás. Y a partir de aquí se convierte en una vía de 2 carriles. ¿Ok? Cuando pasan este mini puente, está acá, ya se acaba se acaba el lío cuando vas hacia oriente y aquí de pronto desaparece la civilización para dar paso al Parque Ecológico de Xochimilco. ¿Ok? Y así se sigue. Esa es la zona de que estamos pensando. Entonces, ahora la segunda pregunta es, ya que tenemos toda esta información, la siguiente pregunta es, hay algo que no hemos dicho, que básicamente es, ya sacamos toda la información que necesitamos, pero básicamente, ¿qué es lo que necesitamos esclarecer? Voy a poner otra diapositiva, que es, ¿qué conjetura o hecho queremos esclarecer? Pues queremos mejorar la vialidad, ¿no? Que no haya tráfico. O sea, básicamente, si queremos todo esto, lo que tal vez queremos ser, eso es cierto, ese es el objetivo final, pero probablemente lo que queremos conocer es cuáles son las causas, ¿no? ¿No? De que esa zona sea tan conflictiva. Sí. ¿Ok? Y lo que nos falta es, ya tenemos toda la información que necesitamos. Y lo que sigue es, ¿de dónde sacaríamos toda esta información? ¿Ok? La información toda esta sí es correcta. Creo que fuimos bastante, ¿cómo se llama? Fuimos bastante extensos y creo que tenemos prácticamente toda la información que necesitamos. La pregunta es, ¿y toda esa información de dónde la vamos a sacar? Entonces, alguna Pues sería yendo a la zona, ¿no? alguna la vamos a tener que sí, así es, José Luis. Parte, por ejemplo, parte la vamos a obtener de los planes de desarrollo urbano, ¿no? Que es otro, el levantamiento topográfico probablemente tendremos que mandarlo a hacer, ¿no? Con satélite. Tendremos que ir a hacer aforos. Entonces son mucha información que vamos a necesitar obtener, ¿ok? Muchas vamos a tener que ir a levantar nosotros y otras van a estar en, por ejemplo, en los PDUs, ¿no? En los planes de desarrollo urbano. Entonces, es importante que tengamos como una idea de dónde tenemos que sacarla, porque de la buena información que tengamos aquí, va a ser la calidad de las propuestas que podamos hacer, ¿sí? Tendremos que hacer visitas a la zona, etcétera. Entonces, por ejemplo, el flujo vehicular, todo esto, probablemente tendrán que hacer aforos ustedes mismos, ¿no? El uso de suelo, identificación de reservas, normativas, esto vendrá
programas de desarrollo urbano. Los estudios de suelo probablemente lo tendremos que hacer nosotros. El estado del funcionamiento y el estado físico será una inspección. ¿Ya tan rápido? Qué barbaridad. Y tipos de comercios que hay también probablemente tendremos que levantarlos nosotros. ¿Ok? Ahora, otra cosa que tenemos que definir esa será la conjetura que queremos hacer. Y otra cosa que será importante es qué indicadores se plantean obtener, ¿no? Ok, la pregunta es, ¿todos ustedes saben qué es un indicador? ¿Sí, no? Justo eso le iba a preguntar, ¿qué se refería con eso? Un indicador es es como una medición que pretende poder establecer de manera objetiva la medición de un fenómeno. ¿Ok? Por ejemplo, un indicador del estado de tráfico sería la velocidad promedio, ¿no? Si tenemos una velocidad muy baja todo el tiempo, quiere decir que tenemos o sea, el indicador de velocidad pues sería, o sea, el indicador de tráfico pues sería la velocidad, ¿no? O sea, si la velocidad es muy baja, entonces el tráfico podría ser malo, ¿no? El estado es malo, de hecho así se hace en los estudios de tráfico. Se tienen como velocidades promedio y de esa manera se puede saber dónde se necesita hacer mejoras, ¿ok? Entonces, ¿qué otros indicadores hay? Por ejemplo, el Producto Interno Bruto es un indicador, ¿no? Del estado económico de un país. El PIB per cápita también. La tasa de natalidad sería otro indicador. Y se supone que son cosas que podemos medir para poderlos comparar, ¿no? A lo largo del tiempo o con otras circunstancias. Entonces, en este caso, ¿qué indicadores necesitaríamos obtener para hacer nuestro diagnóstico? También porque es importante los indicadores, porque son las cosas que vamos a medir. No, los señalamientos viales no serían unos indicadores. Son cosas que medimos, o sea, son mediciones que hacemos. ¿Ok? Y básicamente, ¿por qué necesitamos tomar mediciones antes de? Porque necesitamos saber si las propuestas que nosotros estamos haciendo funcionaron, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a saber? Vamos a hacer una medición después y verificar que nuestro objetivo se haya cumplido. ¿Ok? Velocidad de los vehículos, así es, velocidad promedio es muy buen indicador en este caso. ¿Ok? Pero yo además de la velocidad promedio, honestamente también haría, porque no, o sea, sí, la velocidad sería baja si tengo poco flujo vehicular, ¿no? Entonces tendríamos que medirlo de dos maneras, o sea, que pasa la misma o más cantidad de gente por ahí, pero con mucho mayor velocidad. Entonces la otra sería el vehículos pasan por ahí. O sea, como un aforo. De hecho, así se llama. Entonces me interesa que pasen muchos y que pasen rápido. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podría ser un indicador importante en este caso para que mejoremos una zona? Tipo de vehículos, no tanto, aunque tal vez sí. Bueno, vamos a utilizar lo que sí, porque estaríamos pensando que si pasa más transporte público, ¿no? Tipo de vehículos. ¿Accidentalidad? Sí, ese es excelente. Accidentes. Y el otro es incidentes delincuenciales, ¿no? ¿Ok? ¿Podría ser la distancia donde hay tráfico? ¿A O qué te sea, no sé, a refieres, lo Abraham? mejor
en un rango de 500 metros es donde se hace el tráfico. O sea, Ya algo así después como de la los longitud de la fila. Ajá. Puede ser, eso está muy bien. Sí, eso lo usan en algunos otros países, ¿no? Sí, extensión. Vamos a ver, ¿cómo lo pondremos? ¿Cómo lo describiríamos? Sería extensión. Ok, sí. Y habíamos mencionado que esta zona también se inunda, entonces tal vez pondría accidentes, bloqueos por anuales, por incidentes climáticos, entre paréntesis, inundaciones. Y creo que lo que queremos es hacer una medición antes de y posterior a, ¿no? Porque lo que necesitamos es mejorar todos estos para que nuestra propuesta sea considerada una propuesta buena. ¿Ok? Hasta acá vamos bien. Y lo que sigue es el procesamiento. ¿Cómo vamos a, qué vamos a hacer con esta información? Sería, básicamente sería, los vamos a guardar en una base de datos, lo vamos a plasmar en términos de mapas, vamos a hacer esquemas, vamos a hacer modelos, sería todo eso. ¿Ok? A veces es útil hacer modelos de simulación también para presentar las situaciones actuales, ¿no? O sea, necesitamos identificar los mecanismos, qué está pasando, y a veces para hacer eso podemos hacer un modelo de simulación. Ok, entonces tenemos los indicadores, fuentes de información, qué queremos esclarecer, etcétera. Ok, muchas veces también es importante mencionar que las dependencias públicas tienen unas oficinas que se llaman de comunicación social, departamentos de comunicación social, y ahí también pueden encontrar información. También en el INEGI, en donde más, además de la que, claro, ustedes tienen que obtener. Entonces, ahí es importante hacer como cuando estén en esta fase de sus proyectos, es muy importante hacer una búsqueda extensiva en fuentes bibliográficas, en oficinas de comunicación social con las dependencias involucradas. Por ejemplo, en este caso sería con CEMOVI, probablemente. Es más, hay algo bastante interesante. Con todo esto hay una base de datos de CEMOVI. Se llaman los datos de CEMOVI. Es bastante interesante lo que pueden encontrar por ahí. Profesora, ¿Sí? ¿cuál es el máximo de antigüedad que podemos utilizar esa información que podamos obtener? Vamos a ver, depende mucho. Por ejemplo, si estás haciendo cosas de desarrollo urbano, sí necesitas unos 30 años, por lo menos. Si estás haciendo modificaciones de este tipo, probablemente solo necesitas los últimos 5 a 10 años. Depende mucho del proyecto que estés haciendo. ¿Entraría SACMEX? Sí, Abraham, porque si por ahí pasa un ramal importante, necesitamos saber qué está por ahí, ¿ok? Últimamente con las nuevas leyes de transparencia, hay un montón de información, se llaman datos abiertos, donde está la información que tiene el gobierno, ¿ok? No encontré el que yo quería, déjenme ver si lo encuentro. Hay una parte de CEMOVI donde tiene todas las rutas de transporte público. Déjenme ver si lo encuentro. Vamos a ver, vamos a ver. Acá está también. Creo que está acá.
Sí, aquí está. Es bastante interesante. Están todas las rutas de transporte público. Alguna vez tuve que hacer un proyecto donde teníamos que mapearlas. Y era una verdadera pesadilla. O sea, era espantoso. Porque teníamos unos datos de un ejercicio que se llamaba Mapatón, que la gente se puso básicamente a levantar datos de transporte. Y por supuesto que no era muy bueno. ¿Ok? Entonces aquí están todas las rutas donde se paran. En teoría ellos tienen que tener las rutas de manera correcta, pero no siempre es así, ¿ok? Pero estas son rutas mucho más confiables que las que levantaron los usuarios, porque de repente se les olvidaba apagar y se metían a su casa, o luego no tenían Aquí es interesante, tenemos también, nos dan todos los conjuntos de datos en términos para que las podemos usar con Excel o con herramientas de GIS, de sistemas de información geográfica. Está muy bien, es muy chulo. Les va a ser muy útil a los que decidan irse por transporte. Lo que no sé, y eso sería interesante, porque no los he observado bien, es si, porque miren, hay unos que se van hasta acá, hasta Cuautla. No sé si están los sistemas que no sean rutas. Por ejemplo, si está bien mapeado en este mismo lugar las estaciones del... Sospecho que sí, porque aquí están hasta Cuautitlán, las del suburbano. Pero no sé si están en este mismo lugar. No, porque son solo transporte público concesionado, entonces no están, no está el suburbano, no está, no sé si está el Metrobús. Aquí están todas las rutas. Tenemos el corredor Reforma, el corredor Bicentenario. Tlalpan-Iztacalco, Huipulco, etcétera. Pero pueden serles, hay muchísima información ahora. Ok, no siempre te la dan bien, ¿no? Hay muchos datos abiertos, o había, no los he revisado últimamente, que les estaban en sucio o no tienen el mismo formato y había que hacer algún tipo de procesamiento para que nos quedaran buenos datos, pero hay un montón, ¿sí? Los pueden encontrar, hay otros datos abiertos, por lo menos en la Ciudad de México. Esto también les puede ser interesante. Están aquí por un montón de categorías, por transporte, vialidad, ambiental, desarrollo urbano, bienestar. Aquí parece ser que tenemos datos de COVID ahora. Sea de transparencia, rendición de datos, justicia, presupuesto, salud, bla, bla, bla. Educación. También existen en el gobierno federal, ¿ok? Entonces, estos también son buenas fuentes donde pueden encontrar información interesante. Hay otras más, nada más que son para proyectos de tipo un poco más grande. Se llama digamos, una fuente de datos bastante extendida, son las, cuando necesitan, datos de crecimiento, de económicos, etcétera, está que es el libro de datos de la CIA, ¿ok? Ellos tienen muy buenos datos,
Okay. O sea, datos incluso que podríamos considerar mejores que los datos de algunos gobiernos, ¿no? Porque entonces tenemos mapas, tenemos referencias, tenemos un montón de cosas, ¿ok? Entonces, si para algunos datos de crecimiento, de productividad, etcétera, este puede ser una muy buena fuente. Otros son los del Banco Mundial. Serían estos. Igual son datos abiertos. Acá está. Son datos de libre acceso, eso es lo importante. Si son de libre acceso, quiere decir que son abiertos y son gratuitos. Y aquí ya me pueden encontrar datos muy interesantes. Además, la ventaja de los del Banco Mundial es que además se los dan en un formato bastante bueno. Entonces tenemos índices de desarrollo, de finanzas, de proyectos, de condiciones de vida, etcétera. Y a nivel nacional están también los datos del INEGI. Están los datos abiertos del INEGI. Okay. Acá también tenemos sobre comercio, empleo, etcétera. Turismo. Y ¿qué más? ¿Qué otras fuentes de datos pueden ser interesantes para ustedes? Y luego cada secretaría tiene su propia, bueno, ya les había dicho, su propia oficina de datos. Están los datos de información sobre enfermedades en la Secretaría de Salud. Y hay uno, nada más que es así como dato curioso. Este es también sobre estudios de ciudad. Este es muy divertido. Se llama El Hoyo del Crimen. Y básicamente tenemos datos de criminalidad en la ciudad. Es muy divertido. Y básicamente ya me detectó dónde estoy. Y me dice que aquí matan. Y pues más o menos. Ok. Entonces puedes ver por delito. Se puede ver, por ejemplo, las tasas de homicidio doloso. Nos dice dónde hay más. Ok. Nos dicen, por ejemplo, vamos a ver, lesiones por arma de fuego. Nos dice cómo han cambiado las tasas. Y aquí nos dice por delegación. Bueno, más bien creo que es por ¿cómo se llaman estos? Tienen un nombre muy específico. Por sector, ¿cómo está la cosa? ¿No? Aquí, por ejemplo, dice que en el sector Moctezuma y Consulado es donde más disparan, ¿no? Y esta también tiene la ventaja de que uno se lo puede descargar también. Y, y hacer unos mapas muy chulos. ¿Okay? Entonces, si necesitan datos de criminalidad, pues aquí las pueden encontrar, ¿no? Y todo esto son información que necesitan para sacar sus indicadores a la hora de hacer ¿cómo se llama? A la hora de hacer el estado actual de las cosas, ¿ok? Vamos a ver si alcanzamos a ver dónde está nuestra zona de estudio por acá. Que no veo nada, me tapan los sectores. Pero es por... A ver, aquí está el colegio militar, estoy muy al sur. Aquí está el periférico. Ya me pasé. Es por aquí nuestra zona de estudio, ¿ok?
Entonces, básicamente tenemos de un lado homicidio doloso y del otro lado pocos, ¿no? De octubre a septiembre, aquí tenemos de 0 a 8.2 y de este lado tenemos 24.7 a 32.9 homicidios dolosos de la población total, que son 8 millones de personas en la Ciudad de México. ¿Ok? Bueno. Entonces sí tienen un montón de datos. ¿Ok? Lugares donde pueden encontrar datos, además de, claro, tener que ir a hacer aforos y hacer los levantamientos topográficos y los estudios de suelo, que probablemente esos son, van a ser datos que ustedes van a tener que obtener por ustedes mismos, ¿no? Como analistas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesora. Ok. Entonces vamos con el siguiente, elemento, que sería el análisis histórico. O sea, que ahora sí es. ¿Y cómo llegué aquí? ¿Sí? Básicamente es análisis de lo anterior. Y básicamente, ¿para qué me sirve? Me sirve para dos cosas. Me sirve ¿Hacer para... predicciones, Elisa? ¿Perdón? ¿Hacer predicciones? Todavía no. Todavía no, Ok. Roberto. Pero para lo que me sirve es para dos cosas. Considerarlo como la referencia, ¿no? Se llama... Tener un contexto, ¿no? Exacto. Y tener un contexto. O sea, ¿por qué llegué a este lugar? Y también es como lo que necesito es explicar, ¿no? Sería la capacidad de poder explicar algún hecho del presente que básicamente en base a cómo, con base en lo que ha pasado. Y básicamente me sirve como cómo llegué aquí para poder hacer un pronóstico. O sea, es cierto, sí sirve para hacer predicciones, pero básicamente lo que necesito es, ¿cómo sería? Encontrar los mecanismos que originaron la situación actual. ¿Ok? Y también me sirve un poco para poder tener la información relevante, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿de qué me sirve saber que no sé, que la señora que vivía al lado del periférico le vendió la casa con papeles falsos a su cuñada? No sé, ¿sería útil? Sí. No del todo, ¿no? Pero necesitaríamos, por ejemplo, saber que la razón por la cual hicieron esa configuración del periférico puede haber sido porque los ejidatarios de Xochimilco se enojaron, ¿no? O tal vez podría ser que en realidad esa parte no Pues, existía, ¿no? Y no o el estaba tipo de suelo, ¿no? o por el tipo de suelo, o puede haber sido, por ejemplo, que, porque esa sí la desconozco. Que el jefe de gobierno no quiso hacerlo así. O Sí, puede puede ser ser también. eso, yo tenía la idea, pero no tengo documentos para probarlo, que había como un plan de mantener a la población del oriente de la ciudad como con pocos accesos y pocas salidas, así para mantenerlos como, mantenerlos ahí, que no salgan de su pueblo. Se dice, ¿eh? No estoy segura, ese es un rumor.
¿no? Pero ese tipo de cosas. Entonces explicaría un poco por qué tenemos esa situación, ¿cierto? Sabes que luego les hicieron su metro, entonces ya, todo eso se acabó. ¿Qué otra cosa podría ser importante? O sea, podría ser importante, que tal vez en realidad toda esa zona se inunda muchísimo y en realidad no tendríamos por qué tener una vía rápida por ahí, ¿ok? O también podríamos saber que tal vez en la zona de alrededores eran, eso sí lo sé. Toda la zona de alrededor de esa parte del periférico son tierras ejidales. Eran tierras ejidales hace unos 50 años. Entonces, por esa zona hay relativamente pocos edificios porque más bien cuando se empezó a desarrollar se fraccionó, ¿no? También, Profesora, sí, pues es como en Periférico Norte, ajá, a la altura de Satélite, sí, cuando se hizo el segundo piso, sí, en las torres de Satélite no dejaron que quitaran las torres para hacerse el segundo piso. De hecho, es donde pues baja, sí. pasa las torres y ya vuelve a subir. Pues claro, ¿cómo ibas a quitar eso? Sí sabes por qué, ¿no? ¿Por qué no iban a quitar las torres de satélite? No, bien, no. Muy bien, ¿alguien sabe quién es el autor de las torres de satélite? Es Barragán, se me fue su nombre. Así es, Javier, es Luis Barragán. Entonces, Luis Barragán es considerado uno de los mejores arquitectos de México. Aunque aquí, entre nosotros, no era arquitecto, era ingeniero civil. ¿Ok? Pero luego se fue más hacia la arquitectura y estableció un estilo muy específico mexicano. Entonces era como, aunque específicamente creo que las torres de satélite no tienen un estatus de protección, creo, no estoy segura. Quitar las torres de satélite era considerado la destrucción de patrimonio cultural. Entonces, eso es importante también saberlo, ¿no? O sea, si tienes patrimonio cultural, entonces también lo tienes que preservar, aunque te delata. De hecho, también hicieron algo parecido en Reforma, ¿no? Estaba la fuente de petróleos, es considerado patrimonio cultural y entonces también yo creo que la gente de Reforma influyó mucho de las Lomas y dijeron aquí vamos a hacer un paso diferente. Y es donde el periférico normal pasa por debajo y el resto pasa pues a nivel piso, ¿no? Pero sí son ese tipo de cosas que tenemos que considerar. También saber si hay un río por ahí, ¿no? Y también si hay, por ejemplo, todo esto que sabemos que se inunda también es parte del análisis histórico, ¿ok? Entonces necesitamos saber si se inunda, qué tanto se inunda, la parte social, por qué hicieron esa parte así, tratar de encontrar toda la documentación posible y sobre todo nos sirve porque estamos viendo las circunstancias anteriores y de esta manera podemos establecer, y lo voy a repetir de nuevo, un escenario de referencia. Es la referencia que nos va a permitir tener una idea de lo que sigue. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Inquietud? No. ¿Comentario? O bueno, ¿Ninguno? también sería porque en el análisis histórico tal vez nos pueda decir que no es viable la remodelación ahí, entonces ya para qué le movemos, ¿no? Exactamente. O sea, necesitamos tener mucha información para tratar de ser lo más eficientes posible y que no nos salga cola después. Sí. O sea, en una de esas no se puede porque resulta que abajo hay una pirámide, ¿no? No lo creo, pero bueno, puede ser. O Entonces, resulta, a veces sería mejor empezar por el análisis histórico para... no es parte de lo mismo. O sea, primero haces un diagnóstico, después haces un análisis histórico, pero es parte ¿cómo se llama? Es parte de conocer lo real, lo que de verdad hay ahí. ¿Sí? ¿Qué va a estar? Muchas veces lo haces al mismo tiempo incluso, ¿ok? O sea, no es uno primero y otro después. Porque además el análisis histórico tiene como otra naturaleza, ¿no? O sea, como que el análisis,
como que encontrar el estado actual es, digamos, un poco más sencillo, vas, haces aforos, etcétera. Y el análisis histórico tiene como que otro matiz, ¿no? Pero también es importante hacerlo. Y también para encontrar por qué llegaste a esto y para hacer un análisis de referencia, ¿ok? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? No. Ok, muy bien. Entonces les voy a detener la grabación.